Shabbat Shalom familia, bienvenidos a este nuevo capítulo o esta nueva sección de estudio de Parashot que venimos haciendo ya, pucha, ya más de 9 meses casi desde que empezamos este ciclo y ya vamos en la parashá número 36 y la parashá de hoy empieza en Números capítulo 8 versículo 1 hasta el capítulo 12 versículo 16. Listo, espero se la hayan leído porque las parashot son muy interesantes y muy edificantes y bueno, se pueden apreciar muchas perspectivas, muchas cosas y aunque la traducción obviamente a veces no ayuda mucho, de todas maneras te permite ver el mensaje general de las cosas, te permite ver el propósito de Dios y eso es lo más importante. Entonces, sin embargo, hoy vamos a hablar sobre esta parashá, vamos a tocar esta parashá, perdón, vamos a tocar unos temas importantes respecto a la menorá. ¿Listo? Respecto a la menorá y respecto a la traducción del primer versículo, el segundo versículo y el tercero que no tiene nada que ver como dice en hebreo. Entonces, y también quiero tocar un punto muy importante al final sobre el tema que me llamó la atención mucho en el capítulo 9 en los versículos del 15 al 23. Traté de hacerle una traducción lo más cercana posible desde el hebreo y bueno, quiero dar un mensaje que creo que el Señor tanto me está hablando a mí del tema y así mismo quiero compartirles lo que el Señor me está permitiendo ver en esos versículos. ¿Vale? Bienvenida, Gloria. Eh, Shabbat Shalom. Y bueno, aquí estamos reunidos nuevamente y la parashá de hoy se llama, como está escrito aquí, Beja Alotha, así, Beja Alotha. Es un poco difícil de pronunciar. ¿Y cómo la traducen? Dice allí, cuando enciendas las lámparas. Bueno, no. Resulta que Beja Alotha hace referencia a en tu subir o en tu ascender. Ya vamos a ver por qué. En tu subir o en tu ascender. Ya vamos a ver por qué hace referencia a eso. Y creo que omiten esa palabra porque dice Bejalot ha et Anarot. Dice así: comunica a Aarón y dile tú a él. En tu subir a las luces. Ah, bueno, ahí ya cambia el sentido. En tu subir. ¿Por qué el subir? Resulta que el versículo, ¿vale? Está traducido un poco mal. Sin embargo, antes de darle la traducción de este versículo, recordemos que esta parashá va desde Números, como les acabo de decir, 8:1 hasta Números 12:16. ¿Listo? Ah, yo no les mandé el resumen. Bueno, el resumen de toda la parashá habla de las 7 luces de la menorá, ¿cierto? Habla de la purificación de los levitas. Habla también de la jubilación de los levitas, que es muy interesante esa enseñanza allí. El llamamiento es irrevocable, ¿vale? El llamamiento que Dios hace es totalmente irrevocable, pero, en este caso, el Señor establece un límite para poder servirle a Él dentro de cierto, digamos, en este caso era para el tabernáculo, ¿no? Como tal. Eso lo hablamos la vez pasada sobre los que quieren perpetuar en el poder y no le dan paso a otros, ¿no? O sea, el hecho de que tú le des paso a otro no quiere decir que tú dejes de ejercer, porque a ellos que les tocaba hacer, seguir vigilando el cerco, el mishmeret, que hablan ahí en hebreo, el mishmeret, el cerco de la Torah. Tenían que seguir encargándose de que la gente aprendiera la Torah, de que la gente vigilara los mandamientos del Señor como era. Esa responsabilidad no se quita. Así llegues a los 100 años. Eso no se quita, ¿vale? Tal vez no vas a seguir ejerciendo, como un ejemplo, que el Señor te ponga a dirigir una comunidad. Ah, vale, está bien, pero ya llegará un punto donde ya no puedes y tendrás que cederle a otro, pero no quiere decir que el Señor no te siga usando en algo y hasta que te mueras o hasta que Él venga, tienes que seguir ejerciendo el llamado que Él te dio, porque el llamamiento es irrevocable, ¿vale? Entonces ahí hay que tener muy en cuenta eso. Luego también habla sobre Pesach, Pesach Sheni, sobre la Pascua segunda que llaman, ¿vale? Después de que ellos vienen de la guerra, posiblemente, hacen unas preguntas como que, "Ey, ¿por qué no vamos a quedar por fuera nosotros? ¿Qué pasa aquí?" Entonces fíjense que el pueblo de Israel nunca vio
por ningún motivo o por ninguna excusa, nunca se le pasó por la cabeza no guardar los mandamientos de Dios, no guardar las citas de Dios. Ellos estaban muy pendientes de las citas de Hashem. Y nosotros como creyentes tenemos que estar muy pendientes de los mandamientos del Señor, literalmente, las fechas, cuándo es, cómo es, etcétera. ¿Listo? Entonces vemos cómo el Señor a través de Moisés les da unas directrices y le dice exactamente el segundo mes, a lo mismo día, que prácticamente el mismo orden y protocolo, hablemos en ese término, que les dio como se hace en el primer mes, ¿vale? En Abib, tal cual. Luego vemos la nube sobre el tabernáculo, que ese es lo que yo quiero tocar, ese tema, que me parece muy, muy interesante. Y también habla sobre las dos Hatzorot, sí, Hatzorot, que son las dos trompetas de plata, ¿no? Que el Señor destinó para que empezaran a hablar, para cuando después se implementara lo que era Yom Teruah, el tema de salir a la guerra, todo esto, ¿listo? Y también vemos a Israel cuando parte del Sinai, se va para el desierto de Param. Luego vemos la queja y una queja que yo me quedé aterrado de lo absurdo que es esa queja que hizo el pueblo, el desagradecimiento, ¿no? Por la carne. Y esa queja era del pueblo contra Hashem. Era un grupo de personas, porque me parece que era un grupo de personas X, tanto hijos de Israel como gentiles. Esto era un grupo de personas ahí revoltosos y que el Señor después los fulminó, tal cual. Y después viene lo que es la murmuración de Aarón y Miriam contra Moshe, que es un tema interesante. Y los que tuvieron la oportunidad de leer el link que les envié, que estaba en inglés, pero lo pueden traducir al español, que creo que mi mamá esta mañana escribió ahí pueden leer un poco sobre ese detalle, porque no lo vamos a tocar hoy. Por eso se los compartí, para que ustedes mismos lean y vean la perspectiva del por qué el Señor demandó eso a Miriam y qué era lo que ella estaba hablando en contra del matrimonio de Moshe, como diciéndole, Señor, tú te equivocaste con él al darle esta extranjera por esposa. Algo así, como queriéndose meter en los asuntos del Señor. ¿Me van a entender? Y por eso el Señor le hizo caer Saraat, que es lo que traduce lepra, pero no es lepra, es la enfermedad espiritual que vimos en Levítico. ¿Recuerdan? Levítico 14. Entonces, la Tzaraat, una enfermedad espiritual que le duró 7 días. Y Aarón se salvó porque pues, era sumo sacerdote. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso, esa manifestación increíble de la murmuración, o sea, de hablar contra un ungido del Señor, ¿m? Como oponiéndote al plan de Dios que tiene con esa persona. Cuando ves que cuando ves que la persona tiene fruto y está en obediencia, ir a hablar de más, ¿por qué? Ah, si ves que la persona está en error y está cometiendo, bueno, ya puedes hablarle o puedes colocar eso delante del Señor, ante el tribunal de justicia, ya es diferente, ¿cierto? Pero aquí Moisés no estaba haciendo nada anómalo. Y a Miriam se le levantó ese ánimo y se empezó a hablar. Entonces fue donde Aarón y hablaron ese tema, y el Señor se le olvidó que el Señor escucha todo. Y el Señor defiende a sus ungidos. Esa es la otra. Entonces hay que tener mucho cuidado contra quién hablamos y de qué hablamos. ¿Listo? ¿De qué hablamos? Ojo, por no hablar por hablar. Eso es importante. ¿Listo? Porque si nos vamos a ese tema, entonces nadie podría decirle nada a nadie. No, es saber de qué vamos a hablar. Pero para poder hablar hay que conocer, ¿vale? Para no caer en murmuración, no hablar de lo que no sabemos. Y eso es muy importante. Entonces, ya entrando en este resumen, en la parasha Bejalotha, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 8, números, capítulo 8, versículos 1 al 3. Vamos a leerlo, ¿listo? Yo lo traduje desde el hebreo, entonces vamos a ver va a ser totalmente diferente. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero, ¿cierto? Eso no tiene como sentido. Y a Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior, o sea, eso no dice eso, del candelero, sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés. Bueno, ahí no dice ni anterior, ni tampoco dice hacia adelante del candelero. Bueno, hacia adelante, no tanto así. Ya vamos a ver, ¿listo? Le llaman candelero. Bueno, entonces, ¿cómo diría? Dice así, cuando uno lee del hebreo dice lo siguiente, y comunicó Hashem a Moshe diciéndole, comunica a Aarón y dile tú a él, en tu subir, ahí está, Bejalotha, en tu ascender las luces, en tu ascender a las luces, ¿cierto? Dice así, Hannerot, dice así, dice Almul Pnei Hammenorah,
Dice, hacia el rostro de la menorá iluminarás las 7 luces o lámparas. ¿Listo? Literal dice así, en tu ascender y subir. Ya vamos a ver por qué ascender o subir. Estoy mirando temas de la menorá y al parecer la menorá, que era una lámpara de 7 cañas rectas, porque tenía una en la mitad, era prácticamente así, rectas totalmente, tan. No. No, rectas. perdón, sí, sí, tienes razón. Y está haciendo punto. Pues sí, no sé, es que Son me rectas, sí. estaba pensando en lo que leí esta mañana sobre la menorá, cómo los romanos desfiguraron la forma. Eso usted lo puede leer, pues puede buscar en internet, cómo desfiguraron la forma de la menorá, porque ya eran, préstame, por favor, ya, acá está. De qué pena. Menos mal, gracias por la corrección. Era el centro, y era 1, 2, 3, así. Eran así rectas. Correcto. ¿Listo? Obviamente tenían sus reposaderos aquí, y las prendían, así, así, ta, ta, ta. Y acá tenía una escalera, ¿cierto? Parece un árbol. Parece un árbol que lo relacionan como si fuera el árbol de la vida, ¿cierto? Y aquí tiene un pabellón así. Y resulta que, claro, esta menorá era grandota, no era cualquier cosita. Y resulta que el sacerdote tenía que subir por estas escaleras, imagínate, ascender. Era espiritualmente hablando. Tenía que subir el sacerdote, subirse por aquí, por estas escaleras, y subir y encender. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Y está labrada en una sola pieza. Ah, sí, ya, exacto. Estaba labrada una sola pieza, sí. Ya vamos para allá. No, no, pero está bien, gracias, madre. Estaba labrada en una sola pieza. Entonces, mira, ahí está. Así sería la menorá, literalmente. Estaba labrada en una sola pieza. Era, como les he hablado a ustedes, monolítica. Era de una sola pieza, es decir, no se compone, como decir esta botella, se compone de 2 piezas. Esto es monolítico, es una sola pieza. Que si se destruye, pues ya es un solo cuerpo, deja de ser la forma de la botella. Es indivisible, no se puede, pero tiene una tapa. Esto ya no la hace monolítica. Tiene 2 partes que la componen, pero la menorá era una sola. El Mishkan era uno solo, literal. Era indivisible. Entonces, dice así, versículo 3. Y así hizo Aarón hacia el rostro de la menorá, al subir las luces conforme Hashem capacitó a Moshe. ¿Listo? Entonces, la Reina Valera usa una traducción que es para nada entendible, en absoluto. O sea, está hablando, dice encendido la parte anterior del candelero, o sea, como si detrás del candelero hubiera algo para encender y eso que se encendía iluminaba la menorá. Algo así. Imagínense. Entonces, nada que ver, ¿vale? O sea, como si las 7 luces fueran desligadas de la menorá. Lo hace entender así la Reina Valera, ¿no? Y como que la menorá tenía que ser iluminada por esas 7 luces aparte. Algo así. Pero vamos por partes. ¿Listo? Resulta que la palabra que traducen, vamos a borrar esto, la palabra que traducen como anterior, ¿cierto? O la que traducen hacia adelante, es la palabra panim. Lo que pasa es que ahí están en estado constructo. En estado constructo, cuando dice Epnei Ham Menorá, hace que dice el rostro de la menorá, ¿cierto? La expresión Epnei, así. Hamnorá. Prácticamente esa M no se pronuncia. Hamnorá, ¿cierto? Hamnorá. Epnei Hamnorá es el rostro de la menorá. Pero Steven, ¿por qué se escribe así y no así? Si es la misma palabra. Porque aquí está en estado constructo. Estado constructo es un término que se usa en la gramática hebrea para hacer referencia de que algo le pertenece a algo, es decir, el rostro de, la botella de, la cara de. ¿Sí me van a entender? Por decir, aquí podemos decir, aquí podemos decir tranquilamente la cara de la menorá. La cara de la menorá. ¿Listo? La cara de la menorá. ¿Vale? Resulta que la palabra hebrea panim, que se usa tanto en singular como en plural, se puede usar,
yo no recuerdo el término de cómo se le llaman a estas palabras, se me olvidó. Resulta que realmente debe entenderse como rostro o superficie. Ya vamos a ver por qué. Superficie de algo. ¿Listo? Superficie o entenderse como rostro. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el rostro? ¿O qué es la superficie, no? ¿O qué es la cara? Hablemos que la cara, ¿qué es la cara? La cara es lo que está visible del cuerpo, lo que es visible del cuerpo también, del cuerpo humano, lo que genera una identidad como tal. ¿Listo? Entonces, resulta que la palabra rostro, en este caso, en la escritura hace referencia a la superficie visible de algo. ¿Listo? Nosotros tenemos un rostro, es visible dentro de esta superficie que tenemos. Es visible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos en la Biblia, hemos visto expresiones como la faz de la tierra, ¿cierto? Hemos visto expresiones así como la faz de la tierra. Resulta que ahí está la expresión Epnei Hadama, literal, que significa el rostro, cara o mejor, superficie de la tierra. Pero la superficie, ¿qué? Visible del suelo orgánico, que además significa suelo orgánico fértil. ¿Listo? Del suelo orgánico. Entonces, la palabra panín, que traducen allí, de hecho lo traducen como los panes de la proposición, ¿no? Hemos visto cómo traducen también. Sí, ya vamos para allá. Resulta que la superficie, o lo que vengo hablando de la superficie, está hablando de lo que era visible de la menorá, el rostro de la menorá, el rostro de las lámparas, por decirlo así, o de las luminarias, o de las luces más bien, el rostro de las luces, ¿listo? Y resulta que esto nos permite entender que cuando vemos que en la Torá habla de que Moisés, eso lo vimos en Éxodo, dice que vio a Dios cara a cara, no quiere decir que vio la cara de Dios, porque Juan 6 claramente dice, nadie ha visto, no es que alguien haya visto a Abba, dice así Mashiach, ¿no? No, lo que pasa es que esa experiencia que tuvo Moisés en el monte Sinai fue una manifestación, es decir, un rostro visible de Hashem, pero no quiere decir que era totalmente Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El tabernáculo era una manifestación del rostro de Hashem. El arca era una manifestación del rostro visible de Hashem. La menorá era una manifestación del rostro visible de Hashem. Los panes eran una manifestación del rostro visible de Hashem. El altar era una manifestación y así sucesivamente. Cada utensilio era una manifestación del rostro de Hashem. O sea, por ejemplo, la manifestación de la identidad del Señor en esos elementos, porque todos elementos eran santos. No es que tenga mil caras como la película o como lo dice Ezequiel sobre la visión que tuvo de los animales con 7 ojos. No, eso es otro tema que si el Señor algún día nos permite hablarlo, hablaremos del tema de la Merkabah. ¿Listo? De la Merkabah, que un misterio increíblemente hermoso. Y simplemente hace referencia a las veces que el Señor se manifestó en la tierra. Y estos elementos, como la menorá, eran una manifestación de Dios en medio de su pueblo. Pero claro, todas apuntaban ¿hacia quién? Hacia Mashiach. Claro está. Otro ejemplo, los panes de la proposición que les decía. Los panes de la proposición, vamos a ver si me cabe por aquí, sería ser así, lejem panim. Lejem es una L, lejem panim. Igual.
panes del rostro, o pan del rostro, o pan de la cara, se podría decir así. Pan de la cara, pan de la cara, pan de la cara, ¿cierto? Pero lo traducen como panes de la proposición. La pregunta es, ¿qué le puedes proponer tú a Dios? ¿Qué le puedes ofrecer? Porque proposición habla acerca de ofrecimiento. ¿Qué le podríamos nosotros ofrecer al Señor? ¿Vale? ¿Qué le podríamos? O sea, se supone que todo está ordenado por Hashem. ¿Puede el hombre meter su mano y ofrecer cualquier cosa fuera de la voluntad de lo que él ya ha enseñado y estableció? En absoluto no, ¿cierto? En absoluto no. Entonces, claro, cuando traducen panes de la proposición, pensamos que era algo que venía de los israelitas o de los sacerdotes y lo presentaba, ay Señor, una ofrenda aquí, como hacían los otros pueblos ante sus dioses, que eso sí era diferente, ¿vale? Y el Señor estableció el sistema sacrificial fuera del lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque eso mostraba de que los sacrificios que el Señor había ordenado para pecado, ¿cierto? Para reconciliación, todo lo que ya hemos visto, iban a desaparecer. Porque lo que no ha desaparecido es el lugar santo donde estaba la menorá, los panes del rostro y el lugar santísimo que hace referencia a la eternidad, que es Yehoshua HaMashiach. Mira que lo de afuera desapareció, el sistema sacrificial. El lugar santo, el lugar santísimo, arriba en los cielos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué podemos ofrecerle nosotros a Hashem? Y la pregunta es, ¿qué pasaba con estos panes? ¿Por qué estos panes eran iluminados por la menorá? Porque la menorá, al parecer, estaba mirando unos temas. El lugar santo, ¿cierto? Aquí está el lugar santo. ¿Listo? Aquí estaba la mesa ordenada con los 12 panes. Aquí, ta. Y la menorá estaba acá al frente prácticamente, ¿vale? Con la escalera. Y la iluminación de la menorá iluminaba a los panes. Y todos estaban mirando hacia el oriente. Que el oriente es lo que se conoce como el Kedem en la Biblia, que esto sí hace referencia al oriente, pero el oriente hace referencia a la eternidad. ¿Listo? Entonces alumbraba, le proyectaba una luz a esos panes. Había una proyección de luz sobre un cuerpo, sobre cuerpos, en este caso sobre masas. ¿Listo? Sobre un cuerpo. Hablemos que de esos 12 panes conformaban un cuerpo. ¿Listo? ¿Qué pasaba? ¿Por qué estaban al frente? Resulta que los panes, los 12 panes, son una representación simbólica de las 12 tribus de Israel. ¿Listo? De las 12 tribus de Israel. Y la masa de los panes, esos 12 panes hacían representación de un solo cuerpo, de un solo cuerpo. Y la pregunta es, ¿quién es el cuerpo del Señor? Nosotros, lo dice la palabra, la iglesia del Señor. Somos el pueblo, somos el cuerpo del Señor. Y estos panes salieron de una masa, ¿vale? Es como tener aquí una masa grandota, ¿vale? Y sacar un pedazo para hacer 12 panes. 12 panes. Y esto formaba un cuerpo, ¿vale? Por eso el Señor habla de que en medio de los pueblos yo los escogí a ustedes. Sacó de una masa grandota de gente, sacó un pedacito para conformar sus 12 tribus, que son las mismas 12 tribus que entrarán en Apocalipsis. ¿Por dónde? No tengo ni idea. ¿Dónde entraremos nosotros? No tengo ni idea, pero solo sé que habla de 12 puertas. Pero así como el Señor injertó a Caleb, que era de Kenia, creo que era Caleb de Kenia, el amigo de Yehoshua, de Josué, que traducen como Josué, lo injertó creo que la tribu de Judá, si mal no estoy. Lo injertó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las 12 tribus no solamente habla de tema genealógico, no.
Habla de cualquier grupo de personas que el Señor vaya escogiendo para su pueblo y asimismo, entonces, de esa manera, cuando ya esté la masa conformada y preparada por Dios, ya Él mismo mostrará y te dirá a qué puerta, el día que Él venga, entraremos nosotros. Por ahora, eso no nos debe preocupar. En absoluto nos debe preocupar. ¿Vale? Pero las 12 tribus las conforman cualquier grupo de personas que el Señor vaya con nosotros. Somos parte de ese pueblo. ¿Vale? Por eso, porque en esa época ya habían gentiles injertados en el pueblo de Israel y tenían que pertenecer a 12 tribus. No habían la tribu de gentiles. No, no, señor. Eso lo hacía el Señor. Tal cual. Exacto, los vinculaban a una tribu. Ahí está. Hacía parte, ¿no? Entonces, eso hacía referencia a los panes que llaman de la proposición, los panes del rostro, más bien. Los panes, porque era una manifestación visible de Hashem, totalmente. Y esa luz de la menorá iluminaba a los panes. Todo era de continuo, continuamente. Ner tamid, dice en Éxodo 27, creo que es. Ner tamid, de continuo y alumbrarán, de continuo. Entonces, por eso es que esa luz no se podía apagar. ¿Mm? En- ¿A qué vamos con esto? Resulta que como lo vimos allí, la menorá era un conjunto de 7 luces, ¿cierto? Rectas. Y pensaba algo sobre las luces, ¿no? Era curioso. Esta escalera me quedó chueca. Pero pensaba algo sobre las luces. Y es que si era recta, que creo yo hace referencia a la rectitud de Hashem. Posiblemente. Lo vinculo allí. ¿Por qué los romanos quisieron después hacer curva la menorá? ¿Qué es la réplica que venden hoy en día? La curva. Yo estuve leyendo varios comentarios, hasta de Rashid, de Ibn Ezra y todo, y bueno, comentarios así, y decían que, pues, bueno, y otros comentarios decían que supuestamente cuando Tito, cuando la destrucción del templo, salieron los romanos y al agarrar la menorá, en forcejeando y se cayó, se dobló, supuestamente. Se va a entender. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Qué muestra eso? Que el ser humano siempre ha querido, no sé, la forma en que lo vinculo en este momento pueda que tenga otro sentido, pero que el ser humano siempre ha querido desdibujar y distorsionar y doblar las cosas del Señor. Siempre. Ha querido moldear las cosas de Dios a su manera, a su conveniencia y a lo que le parece agradable a la vista del ser humano. Y no somos capaces o no son capaces de mantener la rectitud y la forma de las cosas que Hashem ordenó desde un principio. ¿Mm? Ahora, no estoy diciendo que los que tengan una menorá simbólica en la casa curva la boten. No, no, no. Si me voy a entender, no, no hay necesidad tampoco. Ya sabemos qué representa. La menorá representa a Mashiach. Y ya vamos a ver por qué. Pero es para, en contexto, lo pueden leer. Voy a mandarles el link para que lo lean. De por qué, de dónde sale el tema de que se dobló y todo eso, ¿no? Porque hay hallazgos y hallaron una piedra en la ciudad de Magdala del siglo I, en donde todavía se conservaba la menorá, al parecer, de forma recta, de cómo se utilizaba en el tabernáculo y en el templo. Era de forma recta. Porque la palabra habla de que eran 7 cañas. Uno nunca lee, perdón, en el Éxodo uno nunca lee que el Señor mandó a curvar las cañas. Eran 7 cañas rectas, tal cual. Nunca vemos como que las mandó a curvar y nada. Eran 7 cañas rectas, ¿vale? Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. Vamos hasta ahí, ¿no? Vamos hasta ahí. Entonces, el cuerpo, es un cuerpo, la menorá era un cuerpo manifiesto, ¿listo? De los atributos de Dios, porque ella daba luz y era la que se encargaba de iluminar el santuario. Ahora, vamos a mirar por qué la menorá era un conjunto de 7 luces. Resulta que la palabra ner en hebreo, ner, ¿cierto? En hebreo sería así, ner. En hebreo
Esta palabra hace referencia a una luz o lamparita de mano. Una luz, una lamparita de mano. ¿Listo? Eso hace referencia a la menorá. Ve, la palabra ner, perdón, la palabra ner. ¿Listo? Y el plural es nerot, que hace referencia a una o más luces. ¿Listo? Dos o más luces. Dos o más lamparitas. Pero habla de 7 lamparitas, 7 cañas rectas. ¿Listo? ¿Y qué creen? Que resulta que la palabra menorá, ¿cierto? Menorá, están, venga, la remarco con rojo. Está que la palabra es compuesta por la palabra ner. Mira, aquí está la N y la R. La menorá. Es compuesta por la palabra ner. Entonces, ¿qué es la menorá? Es un conjunto de 7 luces. ¿Listo? Es un conjunto de 7 luces. Esa es la menorá. Un conjunto de 7 luces. ¿Listo? Está compuesto por 7 luces. ¿Y qué dice el Salmo 119, 105? Una frase, es un salmo y un versículo nombrado por excelencia todo el tiempo. Dice, lámpara a mis pies, o lámpara, ahí está la palabra ner. Esa es la palabra ner. Lámpara, Mis pies, tu palabra. lámpara es a mis pies tu palabra y or. Ahí está la palabra or, que la traducen como luz, que también hace referencia a esta palabra ner, de la luz. Esto es luz en mi camino, en mi vida, en mi forma de caminar. ¿Listo? Entonces, la menorá era un conjunto de 7 luces que iluminaban, estaban en el lugar santo y estaban de frente a los panes del rostro, dándole su iluminación. ¿A quién iluminaba? ¿Qué dijimos que eran los 12 panes del rostro? Las 12 tribus de Israel, la masa, el pueblo de Dios. ¿Listo? E iluminaba de continuo el cuerpo del Señor. Entonces, con base a esto, es necesario saber que el propósito de la menorá no era como algo decorativo, como que, ay, el Señor venga, no, pues sabe que esto está ahí oscuro, pues sabe que muchachos hagan una lámpara para que no se quede tan oscuro cuando entren y se tropiecen ahí adentro. Debe tener como algo decorativo, ¿no? Como de pronto lo usan hoy en día muchas personas. Las personas tienen la menorá con un tema decorativo y ni siquiera lo tienen con un tema bajo el significado de lo que representa la menorá. ¿Sí me van a entender? Solo dice, ay, tengo una menorá y ya y tan bonita que se ve en la mesita, mira cómo ilumina, ¿cierto? Hay que entender las cosas y por eso les he dicho, cada vez que vamos a utilizar un elemento, hay que entender claramente de que es necesario saber por qué lo uso y qué uso tenía en el templo o en el tabernáculo. No usar las cosas porque otro lo usa o porque me parece bonito. Ojo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eh, la menorá no era una lámpara que decorara la casa. La menorá hace referencia a la concentración de la luz. Ojo, de la luz. Que esa luz se enfoca hacia un solo punto, hacia un solo lugar. Y en este caso, ¿cuál era? Iluminar los panes del rostro, que era la representación del pueblo de Dios. Lo más curioso, y eso lo compartí a unos compañeros, y eso lo vimos, creo que lo alcanzamos a ver en las es que no recuerdo, la memoria mía se me vaya mucho. Lo alcanzamos a ver en las parashot que vimos en Éxodo, y creo que en Levítico, cuando inauguraron el sistema sacrificial, fue en Levítico, cuando se inauguró el sistema sacrificial, que leímos y vimos
que el Señor fue el que inauguró el altar del sacrificio, porque cayó fuego del cielo para encender y consumir el altar. Y eso pasó con Elías, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio que ofreció él. ¿Mm? Cayó fuego del cielo. Imagínense. ¿Y qué era lo curioso aquí? Que tanto el fuego del altar donde se hacían los sacrificios, se llevaba el holocausto, el animal que era sacrificado para incinerar, como la menorá, no se podían apagar. No se podían apagar. ¿Y sabes qué era lo tremendo? Que cuando ellos tenían que mover el tabernáculo, era la única forma que se apagaban. Pero el Señor los iluminaba en la noche. Y ahorita vamos a leer algo muy interesante, muy bonito que leía. El Señor siempre les daba la manifestación de la columna de fuego y la nube. Nunca los dejaba sin protección. Nunca los dejaba sin la luz. ¿Mm? Era muy interesante. Nunca los ha dejado sin luz. El Señor nunca ha dejado su pueblo sin luz. Siempre. Él es el pueblo que esconde su rostro por el pecado de la luz. Porque cuando pecas, volteas tú como el avestruz, quieres meter el rostro al hueco, a la tierra. Y el problema es que cuando metes a la tierra estás en oscuridad. Peor aún, no es, porque la luz te fastidia. O cuando estás dormido, estás durmiendo, la luz te fastidia. Cuando abres los ojos, uff, así de plano, uy, te fastidia. Pero después te acostumbras a verla. Ya tu cerebro ya está de día, ya capta, te acostumbras a andar en la luz. Y te gusta andar en la luz. ¿Vale? Entonces, esa menorá era encendida con el fuego del altar. Y no era con un fuego de hombres. Era un fuego de lo alto. No era cualquier fuego. El Señor proveía para sus mismos utensilios, su mismo fuego. No era un fuego extraño. Era un fuego divino, era fuego, no era humano. Porque ¿qué podía presentarle el hombre al Señor? Nada. O sea, qué puro, porque recordemos que el fuego hace referencia a lo que purifica, pero también hace referencia al juicio de Dios, pero también a la purificación. Entonces, el Señor Bueno, no necesitaba que el ser humano iluminara su altar, ni tampoco su menorá. ¿Por qué? Porque Él es luz. ¿Mm? nadie tiene la luz en él. Exacto. Dice que toda esta humanidad estaba en tinieblas y la luz vino a este mundo y se manifestó. Ah, estaba aquí en tinieblas. ¿Cómo iba a haber luz? Nosotros no tenemos luz, por decirlo de esa manera. Que la luz hace representación a la santidad también, ¿vale? A lo que está acorde con la santidad. Porque el que está en tinieblas, pues obviamente no, nada que ver con la luz, es decir, con lo que es puro. El que está en tinieblas está en lo sucio, está en lo oculto. Y la luz todo lo hace visible. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 21:23? Dice, Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que iluminen en ella, como en este momento. El sol necesitamos que ilumine la tierra y la luna en la noche, y eso ejerce una función, orden. Eso genera orden, porque a través de la luz del sol las plantas hacer fotosíntesis, la piel humana se restaura, se regenera. Hace un proceso increíble en la tierra, pero mantiene el orden. Y la luna en la noche también ejerce una atracción física de gravedad hacia las aguas para que se mantengan en su lugar. Científicamente se ha comprobado eso, ¿vale? Porque esa luz son las que dan orden, tanto en el día como en la noche. Mire que el Señor nunca dejó la noche sin luz. ¿Qué dice el Génesis? Dio la lumbrera de los cielos para que señoraran en el día, ¿listo? Y en la noche dio la lumbrera de la luna para que enseñara en la noche. Nunca dejó la luz. Nunca dejó a su pueblo, nunca dejó esta tierra sin luz. Siempre el Señor ha manifestado la luz. Y claramente el sol es una manifestación y una representación simbólica de Hashem, sol de justicia, y la luna es una versión disminuida del sol, que representa claramente a Mashiach. ¿Puedo decir algo, Entonces, Steven? hay que tener mucho cuidado. Ahí creo que están compartiendo el tema del arco de Tito, que es ese arco que ellos mismos labraron y al parecer dicen que el que labró ese arco fue un pagano,
desconocía totalmente la historia del pueblo judío, ¿vale? Y solo conforme a lo que le habían dicho, así mismo representó la menorá, curva y todo. Posiblemente así era la menorá. Ah, bueno, ya la apagaste. Mírenla, vamos a ver si las puedo mostrar aquí. No, comparte de grupo que no sé, por favor. Así está. Así está. Ya se van a compartir el grupo para que la vean. Muy interesante esa menorá. Así era posiblemente recta, de cañas rectas. ¿Listo? Tal cual. Ahí está en el grupo, ya la compartió mi esposa para que la puedan ver. Gracias por estar atentos y pendientes y ayudarme. Entonces dice, ¿qué dice? La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que iluminen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Elohim, fíjense, la gloria de Elohim, el peso de Elohim, la ilumina. Y el cordero, ¿quién? Es su no, creo que es lignos, creo que es la palabra griega que aparece, déjame yo busco rápidamente aquí. Creo que la palabra que aparece, lignos, la aparece lignos, es la palabra griega que aparece ahí, que posiblemente es la palabra hebrea nera para menorá, tal cual. La palabra que aparece que traducen como lumbrera, ¿cierto? La palabra que en Apocalipsis traducen como lumbrera, en griego, bueno, esto es en español, obviamente en griego, era la palabra lignos, creo que le aparece lignos, es la palabra griega lignos, creo que es así, no estoy mal, lignos, creo que sí se escribe, no recuerdo, no sé si es una J o una C, pero esta palabra hace referencia a menorá, ¿listo? El cordero era la menorá de la ciudad, del lugar santo, el lugar santísimo. El cordero es el que alumbra la ciudad a la cual nosotros iremos cuando Él venga, o que la manifieste para nosotros. Porque Él es la luz. ¿Y qué dice Primera de Juan 1:5? Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les hablamos. ¿Qué dice? Elohim es luz. ¿Mm? ¿Y qué dice Apocalipsis? Elohim la ilumina. Es decir, el cordero es su menorá. ¿Quién es Elohim? Mashiach. ¿Y qué está diciendo primera de Juan 1:5? Que Elohim es la luz. Mashiach es la luz que ilumina a sus santos y a su santa ciudad. Por eso mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Lo dice así. Eso está un versículo muy bonito. Busquemos ese versículo que es muy interesante. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Dice aquí. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice Juan 8:12, dice así. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en qué? En tinieblas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Sino que tendrá la luz de la vida eterna. Esa luz que se manifestó de la eternidad aquí a nosotros. Entonces, imagínate, increíble, eso es hermoso, porque Mashiach es la luz. Mashiach es la menorá que ilumina a su pueblo, a las 12 tribus, que están dispersas en el mundo y que cuando Él venga las va a reunir en un solo lugar. ¿Mm? Entonces, la menorá y los panes del rostro estaban ubicados, como les dije, mirando hacia el oriente, hacia la eternidad, porque como les dije ahorita, el Kedem es un claro simbolismo en la Biblia de la eternidad, el Kedem. Y por eso cuando vemos, entendía un poco, cuando vemos la bendición hacia los hijos de Israel, creo que eso está en la parashá de la semana pasada, el capítulo 6, 22, la bendición de los hijos de Israel, ¿no? Por parte del sumo sacerdote que era Aarón. Fíjense, la bendición de la adopción para los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice esa parte, que Hashem te ilumine y vuelva su rostro hacia ti, ¿cierto? Que Hashem te alumbre, ajá, y ponga en ti shalom. La shalom es la ausencia de deudas, por eso se llama la oración de la oración de la adopción, de la braja. Por eso él es Baruch, lleno de adeptos, lleno de adoptivos. Nosotros somos hijos adoptivos, dice la palabra del apóstol Pablo. Somos hijos adoptivos.
Él es Baruch, lleno de adoptivos. La palabra Baraj la traducen. Yo les expliqué eso una vez que hace referencia en el sentido agrícola a lo que es injertos, injertos. Él es lleno de injertos. Y eso lo hace hijos, porque dan fruto en ese árbol que estamos nosotros injertados, que es el buen olivo. Entonces, y tiene la rica savia que es la Torá. Creo que eso también lo grafica Pablo en Romanos, si mal no estoy. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando Mashiach levanta la cabeza de alguien o de su pueblo, como luego venía hablando la semana pasada, lo que vimos en la Parashá Naso, que significa levantar la cabeza, es decir, levantar tu cabeza, es decir, designarte, escogerte para llevar una carga y servir al pueblo y a él, obviamente. Cuando habla de que te ilumina con su rostro, es que te da su favor y te capacita espiritualmente para que puedas ver y puedas conducir al pueblo a través del desierto. Por eso dice que un ciego no puede creer a otro ciego. Imagínense, usted estando en tinieblas, ¿a quién va a guiar? A nadie. ¿Qué dice? Van a quedar al mismo hueco. ¿Pero qué dice Mashiach? Yo soy la luz del mundo y el que en mí anda, el que tiene la luz de la vida, no anda en tinieblas. Claro, porque lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera, luminaria, bueno, una luz para nuestro camino, para nuestro transitar. ¿Mm? Entonces el Señor cuando hoy, literalmente en este tiempo, estoy seguro y lo estoy viendo, la verdad con mi esposa lo hemos estado viendo, cómo Hashem literalmente está levantando a los suyos y los está capacitando para toda esta oposición fuerte que se está levantando en este mundo. Y una oposición que se está levantando contra el Evangelio del Señor. Ujú. Literal. Porque literalmente desde Israel hay una cantidad de mesiánicos, decirlo así, que se declaran profetas a sí mismos, pero no creen en Mashiach, o creen en Mashiach y lo hacen ver simplemente como un simple mortal que vino a cumplir una misión aquí en la tierra. Esos están saliendo hoy en día supuestamente a hablar de los errores del Evangelio, prácticamente diciendo de que el Evangelio es un error. Y ayer lo leíamos en la noche con mi esposa en un comentario que hizo una señora y veíamos cómo literalmente pude ver de que la oposición y la persecución por parte de las tinieblas está siendo hacia el Evangelio. Y automáticamente esa persecución se genera hacia nosotros, porque la persecución, se acordarán de mí, va a ser más doctrinal que física. Y por eso tenemos que estar preparados. Y eso es lo que quiere hacer Satanás. Meter temor a la gente. Ojo, haga un refugio, váyase para allá, no salga, haga una cueva para que cuando venga la persecución se escondan. ¿Qué dice Mashiach? ¿Acaso tú prendes una lámpara en la casa para ponerla por debajo de la mesa? ¿O acaso una ciudad puesta en lo alto va a estar escondida en el monte? Dice, no temas que matan tu cuerpo porque su nombre es una razón. Esa es una. Pero el punto de lo que yo le quería llevar, y es verdad, sí, si yo llegamos a enfrentar a un punto en que nos van a seguir y bueno, entonces que vamos a matarnos por la persecución, no se preocupen. Para el Señor morimos. Ya está. Y en el Señor morimos. Y en el Señor vivimos. Dice, etc. Pero lo que me refiero es que Satanás, veo cómo está empezando a meter, usando el temor en el pueblo para que el pueblo se enfoque en cosas que no tiene que enfocarse. A ver, ¿quién te está mandando a construir un búnker para que te protejas? ¿Acaso la Biblia está hablando de eso? No. Lo que está haciendo el maligno, al parecer, las tinieblas, es desenfocando al pueblo, ¿cierto? De lo que verdaderamente tiene que tener puesta su mirada, en vigilar la Torá, en vigilar el evangelio del Señor, Toda su palabra. que es luz. Toda su palabra hay que vigilarla, porque la oposición se está volviendo fuerte. Doctrinalmente, cómo se están levantando y usando argumentos y están engañando a las personas que, claro, como no tienen un conocimiento sólido, los engañan y los mueven de su emuná, de lo que el Señor les ha dado. ¿Mm? Y eso es triste. Y el problema es que si nos apartamos, vamos a estar más alejados de la emuná. Si no obedecemos al Señor, la emuná en nosotros se va extinguiendo, tal cual, se va apagando. Hombre, tener como referencia, no, no es que no voy a mencionarlo aquí públicamente, pero
tener como referente espiritual un hombre que enseña la cábala ya y dice mucho de una persona. ¿Sí me hago entender? O sea, pensar que una persona que enseña la cábala y hace la cábala, que es un libro totalmente brujería judía, tenerlo como referente espiritual, eso ya dice mucho de una persona. ¿En dónde tiene puesta la mirada la persona? En los hombres. Y por eso yo quiero terminar este mensaje con unos pasajes muy en particular y que además es necesario comprender, porque hoy en día veo cómo no se habla mucho de eso. No se habla de la obediencia, no se habla de la sujeción de la carne a la voluntad de Dios. Es decir, no te hablan de que no te muevas de donde estás si Hashem no te habla. Hoy en día solo enseñan al pueblo a pedir, a declarar, a profetizar para bien, pero nadie está dispuesto a asumir los procesos en donde es necesario que la carne muera, en donde es necesario que la carne mengüe y la voz de Dios, que es la palabra, nos hable y que resalte en nuestra vida. No, queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y por qué pasa eso? Porque la carne no quiere morir. Y no quiere morir ni físicamente. La gente le da miedo en la muerte. La carne no quiere morir, literal. Y si no quiere morir físicamente, no quiere morir tampoco a lo que le hace daño. No quiere renunciar a lo dañino. Y la carne no está sujeta al Señor. Tal cual. No puede ser. ¿Por qué no puede sujetarse? Literal, lo dice Romano, lo dice Pablo en la carta a los Romanos, sí, Romanos 8. No puede. No puede la carne sujetarse al Señor. Y se oponen entre sí. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en la carne, y me refiero a la carne, es cuando dejamos que nuestras concupiscencias se aviven y nos dirijan. Porque le estamos dando más preeminencia y relevancia a los deseos instintivos. Haz esto, quiero lo otro. No, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. Estás dejándote guiar por lo que es corruptible y perecedero, que es la carne. Y el problema es que cuando la carne no está sujeta al Señor, no puedes entender lo que el Señor te desea mostrar. Porque hay distracción. Porque además sin santidad nadie puede ver a Dios. Y nadie verá a Dios. Y esto aplica tanto en lo espiritual como en lo literal de su venida. Vas a recibir al Señor sucio. Por eso no dice la palabra que Él nos limpia. Claro, él está limpiando a su eclesía, a su cajal, a su pueblo. Lo está limpiando, lo está descontaminando, pasando por fuego para purificarlo. Pero la gente no se quiere someter a los procesos de Dios. Porque ahorita leía en Hebreos capítulo 12 cuando dice que es necesario, porque si eres corregido por Dios, es porque tienes un padre. Y el que no es corregido por Dios es porque un bastardo. ¿Qué quiere decir que es un bastardo? Que no se conoce quién es su padre. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Yo siempre he dicho que el apóstol Pablo es el que escribe la carta. No sé, a no ser que salga otra cosa mañana, pero ¿qué dice la carta? Aunque las correcciones sean causa de tristeza y aflicción por un momento, después van a ser gozo por el fruto apacible que ellas generan en nosotros. A nadie le gusta la corrección. Pero si estás siendo corregido por Dios y incomodado por Dios, bendito eres, porque el Señor te está trabajando, porque tienes padre, porque tienes una fuente, porque tienes en quien refugiarte, porque le perteneces a alguien, eres hijo y no eres bastardo. Puedes decir, como dice Pablo, Abba, ¿cierto? Porque eso es una revelación. Y por ese privilegio de que hemos sido adoptados por Él, es que podemos decir, Abba, fuente mía. O sea, fuente de donde vino mi salvación, que es Yehoshua HaMashiach. Ya hemos hablado aquí mucho de lo que es Abba, ¿vale?
Entonces, vamos al capítulo, no, sí, al capítulo 9, sí, desde el versículo 5, 15, perdón, del versículo 15 hasta el 23. ¿Listo? Porque vemos como en el capítulo 10, el siguiente, ese pueblo comienza, perdón, a provocar a Dios. Y comienza a comportarse de una manera inmadura y desagradecida. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchos hemos estado allí. Que muchos nos hemos comportado así y el Señor no nos ha querido consumir por piedad. Literal. Nos hemos comportado como niños. Creo que muchas veces, bueno, yo lo digo por mí hace muchos años, yo llegué a decir, Señor, yo creo que estaba mejor en el mundo que aquí. Imagínense, o sea, imagínense la ignorancia humana y la inmadurez espiritual de llegar a pensar que estabas mejor en el mundo que con Dios. Porque así es el cerebro es engañoso. Fíjense, acuérdense que el corazón hace referencia al cerebro, la mente, ¿no? La conciencia, a la mente humana, donde se procesan las emociones, los pensamientos, todo, que es la que más ataca a Satanás. Y fíjense que la ciencia, los libros de neurólogos muy buenos, y es información muy valiosa, hablan de que el corazón, o sea, hablan de que la mente, ellos no entienden que el corazón es la mente, ¿no? Pero hablan de que la mente es engañosa, porque la mente es capaz de hacer de un recuerdo malo algo bueno. ¿Cómo así? El neurólogo da el ejemplo de cuando hay una ruptura amorosa, una ruptura que te hizo, una relación que te causó mucho daño anteriormente. Pero es tanto el apego emocional, es tanto el apego material y físico, que el cerebro como que hace un flash, o sea, hace un delete, es decir, borra, ¿cierto? Borra ese recuerdo y lo quiere transformar a algo bueno, cuando no fue bueno. Y por eso vemos mucha gente que vuelve atrás y lo vemos otra vez sufriendo, porque el cerebro le hace pensar que era bueno. ¿Cómo dice la palabra? Porque el corazón del hombre, es decir, la mente humana, es engañosa. Es engañosa. ¿Y qué le pasó a ese pueblo? Empezaron a decir, no, es que allá comíamos vegetales, allá comíamos esto, comíamos... ¿A dónde? Si no dice que el faraón le restringió la comida. ¿Mm? Miren la mente humana hasta donde llega. Y eso lo hace el maligno. Claro, el pueblo estaba mezclado, por eso el Señor empezó a depurar a ese pueblo. Empezó a haber una depuración, dice que se los consumió, una esquina del campamento se la consumió. ¿Mm? Apenas se metieron en la carne de la boca, no pasó y los consumió. Imagínense. Es increíble hasta dónde llega la mente humana cuando la carne no quiere morir. ¿Mm? Entonces leamos, ya aquí ya este es el final. Perdón que me haya extendido un poco, pero pues creo que es necesario. Esto es lo que el Señor me ha venido enseñando y también se los quiero transmitir a ustedes como pueblo del Señor. Y quiero que leamos el capítulo 9, números 9, versículo 15 hasta el 23. Y lo voy a leer desde el hebreo, una traducción muy cercana que hice. Pueda que haya una mejora en la traducción, pero la hice así. Y ustedes se acuerdan que en el resumen les mostré a ustedes el tema de la nube sobre el tabernáculo. Pues de eso quiero hablar. La nube era una manifestación de la gloria de Hashem, también era una manifestación visible de Hashem, de la gloria de Hashem, que era la que guiaba al pueblo en el día. Y que cuando se sentaban, reposaba sobre, la gloria de Hashem reposaba sobre el tabernáculo. ¿Qué dice? Números 9, capítulo 9, versículo 15. Dice así, yo creo que se van a sentir un poquito incómodos, bueno, no sé, de pronto como no va a seguir el ritmo de la Reina Valera, entonces no pasa nada, pero igual. El día en que fue levantado, es decir, erigido el Mishkan, el tabernáculo, cubrió la nube el Mishkan de la tienda del testimonio, el tabernáculo, la tienda del testimonio. Es muy interesante ver cómo se repiten las palabras, las palabras en una misma frase, porque es importante de lo que está hablando. Dice, y en la tarde era sobre el tabernáculo un aspecto como de fuego,
hasta el despuntar del sol, o sea, desde que llegaba la tarde hasta la noche, había como un destello de fuego en el tabernáculo que iluminaba. Imagínense. No voy a decir que era como un aura, ¿no? Que le llamamos hoy en día el aura, eso que emana, no, una energía, no, no. Era una iluminación, un aspecto de fuego que brillaba hasta el despuntar del sol, claro, hasta que salía el sol. ¿Listo? Lo que les decía ahorita, el Señor nunca los dejó sin luz. Versículo 16 dice, y así fue de continuo. La nube cubría y el aspecto en la noche era como el fuego. Claro, la nube se convertía como, da una semejanza como iluminada, iluminaba, como en fuego. Una llama de fuego iluminada más o menos. Una nube como se convertía en fuego. Y aquí es donde viene lo interesante. Versículo 17, ¿qué dice? Cuando se alzaba la nube. No, ahí no dice cuando se alzaba la nube. Dice, Ulfit ha'elot ha'enam me'al ha'ohel. Dice, y por boca, dice así literal. Y por boca, ¿boca de quién? Ya vamos a ver. ¿Boca de quién? Así dice, y por boca subía la nube de sobre la tienda y después de esto se levantaban es decir, se levantaban, se movían, partían los hijos de Israel y en el lugar en donde la nube moraba, o sea, ya se posaba, allí acampaban los hijos de Israel. Versículo 18, ahí va a decir por boca de quién. Dice, Al pi Hashem, Yeshua ne Israel. Dice así, por boca de Hashem se levantaban los hijos de Israel y por boca de Hashem acampaban todos los días, los cuales la nube reposaba sobre el Mishkan, es decir, sobre los días que permanecía la nube allí. ¿Y qué dice? Y permanecían ellos acampados. Versículo 19. Y en la largura de tiempo de la nube sobre el Mishkan, es decir, muchos días, cuando permanecía muchos días en el Mishkan, sobre el Mishkan, ¿qué hacían los hijos de Israel? Dice así el versículo 19. Dice, Beshamru nei Israel et mishmere Hashem, velo Yisau. Dice, y vigilaban los hijos de Israel el Mishmeret. Yo le he explicado a usted que el Mishmeret es el cerco de la Torá, es decir, cuando la nube se posaba ahí por varios días, ellos tenían que hacer todo lo que el Señor les había demandado en cuanto al tabernáculo. Imagínense. Dice Mishmeret Hashem, sobre el Mishmeret de Hashem. ¿Listo? El cerco de la Torá de Hashem. ¿Y qué? Y no se levantaban, es decir, no partían. Y dice el versículo 20, y si había disponibilidad de la nube, o si la disponibilidad de la nube era de días contados, o sea, de pocos días, sobre el Mishkan, por boca de Hashem, acampaban. Y por boca de Hashem, se levantaban. O sea, se movían, partían. Dice, y si la disposición de la nube era desde la tarde hasta el despuntar del sol, o si subía en la mañana, partían. O si duraba un día y la noche y se levantaba la nube, partían. ¿Cierto? Todo giraba en torno a la nube, a la manifestación de la gloria de Hashem en medio de ellos. Versículo 22. O si 2 días, o un mes, o días largos, que hace referencia a un año, estaba la nube sobre el Mishkan para morar sobre él, entonces acampaban los hijos de Israel y no partían. Y en su subir de la nube, ellos partían. ¿Y qué dice el 23? Por boca de Hashem acampaban y por boca de Hashem se levantaban para partir. Y el Mishmeret de Hashem, es decir, el cerco de la Torah de Hashem, vigilaban por boca de Hashem en mano de Moshe. Muy, muy, muy interesante todo esto, ¿cierto? Aquí casi no mencionan por boca de Hashem. Dice por mandato de Hashem, ¿cierto? Pero literalmente dice por boca de Hashem.
¿Y a qué quiero ir con todo esto de lo que les decía ahorita, familia? Cuando un pueblo, como los israelitas, como los levitas, el Señor, especialmente aquí está enfocado esto a los levitas, ojo, al pueblo a la tribu que Dios escogió para servir en su tabernáculo y que Dios levantó la cabeza y capacitó para su servicio y llevar la carga, tanto del tabernáculo como del pueblo. Y la carga duele. Por eso el sumo sacerdote cuando le colocaba aquí el pectoral, eso pesaba. Llevaba las 12 tribus, cargaba las 12 tribus. Y recordemos que el sumo sacerdote es figura de Mashiach. Mashiach llevando a las 12 tribus, a su pueblo. Y eso carga. Mire esa carga que él llevó por nosotros, tan pesada. ¿Mm? Y resulta, y por eso les hablaba ahorita de la carne, porque cuando hemos sido levantados por Dios, nuestra cabeza ha sido levantada por Dios e iluminada para servirle. Nosotros, como dice Pablo, ya no somos vuestros, o sea, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos completamente a Dios. Y no podemos tomar decisiones basados en lo que creemos que es bueno. Y todo sentir que venga a nuestra vida, tenemos que filtrarlo y escanearlo con la palabra de Dios. No, es que siento esto. Ah, sí, pues bueno, está bien, pero confirma ese sentir en la escritura. ¿A qué voy con esto? Como hijos de Dios, tenemos que morir a nosotros mismos, procurar la santidad en todo tiempo, ser de testimonio, estar en obediencia y no mover un pie si no es por boca de Hashem. Ah, ¿que dónde Dios habla? Pues en la escritura habla. ¿Cómo me doy cuenta? Ah, porque eres tan racional y estás tan en la carne que no puedes discernir la palabra que Él te muestra para tomar una decisión. Exacto, y ni siquiera la lees. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la gente, Señor, háblame, y coge la Biblia, se para y como si fuera una baraja de cartas, y ¡tin! Aquí fue. Señor, vas a morir. Ay, no, ahí no era. Y tin, tin. Va, estás en pecado. No, eso no creo que. Y vuelves y mueves. Y así como si fuera un juego de azar. No le conviene, ¿no? Da el diezmo. No, uy, no, eso no, 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 sí, fui vuelta. Ahí. Tienes que morir al pecado. No, y vuelves ahí. Piensas, cogen la Biblia como si fuera un juego de azar. El Señor no juega al azar. ¿Qué quiero hacer? ¿A qué los quiero invitar yo a ustedes? ¿Y qué los exhorto? He visto cómo hoy en día los maestros no enseñan esto a las congregaciones. Siempre les hablan de que todo estará bien, de que necesitas más. ¿Qué fue lo que le pasó a esos personajes que murieron ahí en el capítulo 10 por pedir carne? Dicen que cuando cayeron las cornisas, cogieron el que menos cogió, cogió 10. Pararon por los no La avaricia. Exacto. La avaricia. El desear algo que no necesitas. Esto es muy interesante porque hoy en día el pueblo, el sistema, nos ha permeado tanto que nos hace desear cosas que no necesitamos. ¿Mm? Te ganas 3,5 millones, 4, y no, te quieres ganar 8. A ver, ¿realmente necesitas los 8? ¿Para qué los necesitas? Es la pregunta. ¿Mm? ¿Para qué? ¿Tienes un celular y deseas otro? ¿Mm? A no ver que te esté dañando. Y el señor, pues ya, señor, mira, me está dañando el teléfono. Claro, uno le consulta todo a él. Y si lo usas para un buen propósito, pues, hombre, él sabe, ¿qué dice la palabra? Él sabe lo que tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Dice, ¿acaso usted no vale más que los animales? Exacto. Estos pasajes, estos versículos que les acabo de leer, muestran una completa y entera sujeción al Señor, por encima del hombre incluso. Ellos se movían y paraban conforme a la voz de Hashem. Si el Señor se movía,
Si el Señor les decía, muévanse. Si el Señor se quedaba ahí, se quedaban allí. ¿Por qué? Solo el Señor sabe. Y podía pasar 1, 2 días, un mes, un año. Solo el Señor sabía por qué los dejaba allí. Porque en ese desierto los estaba procesando. Y a la gente no le gusta la palabra proceso. A la gente solo le gusta la palabra todo está bien. La gente no quiere morir. La gente no quiere ser procesada por Dios. ¿Mm? Y cuando les hablan de proceso, se van, huyen, ¿Mm? Se asustan. ¿Y el temor de dónde viene? El temor no es de Dios. El temor es de la carne. Y si el Espíritu del Señor, es decir, el Rúa, el poder de Dios, está establecido en nosotros, pues no podemos tener temor a obedecer. Señor, que me quiero comprar una casa. Pídele que te confirme en la Escritura si es necesario hacerlo. Steven, ¿cómo? Pues lee. El Rúa se encargará de mostrarte y de ayudarte a discernir. ¿O no les ha pasado que cuando leen ustedes dicen, uy, esta palabra, venga, esto está como para mí? Porque hay un comportamiento, una conducta que te está mostrando que tienes. Y es el Ruach que te convence de justicia, de verdad y de juicio, de verdad y de pecado. Familia, hoy en día quieren ser profetas muchos, o sea, dicen ser profetas más bien, quieren hablar la palabra de Dios y no desean mover un dedo para sujetarse al Señor. ¿Mm? Hoy en día todo el mundo dice, yo creo en Dios, pero se están guiando y rigiendo bajo las conductas de este mundo. Ay, es que Steven, hay que trabajar, hay que comer. ¿Acaso el Señor no lo sabe? ¿Mm? ¿Acaso el Señor no lo sabe? No hay un justificado desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y habla tanto desde lo físico como de lo espiritual. Así como Él provee la palabra de vida para nosotros día a día. ¿Qué dice el Padre nuestro? Dan el pan diario, dánoslo hoy. El sustento, ¿qué dice Mashiach? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Qué dice Mashiach en Juan 6:27? Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece y que Abba Elohim ha designado al Ben Adán para esto, para proveer ese maná. Y fíjense que el pueblo, el Señor les daba la ración diaria del día, pero siempre queremos más, más, más y más. Y el problema es que por ir detrás de ese más, empezamos a apartarnos de Dios, buscamos un trabajo que no nos conviene, aceptamos negocios que no son de Dios o no nos convienen y después nos vemos apretados por malas decisiones y después decimos, Señor, ayúdame. ¿Mm? Sin embargo, el Señor en su infinita piedad nos ayuda, no nos deja morir. ¿Pero qué le pasó a ese pueblo? El Señor les dio lo que necesitaban. Dice que todos los días caía el maná y en la tarde ya se desaparecía. Ya con eso los alimentaba. ¿Mm? Todos los días. Pero el pueblo quería más. O sea, el pueblo se refirió a la comida del Señor, despreció el alimento, el sustento que les dio. No se querían sujetar. Y despreciar el maná era despreciar a Mashiach. Y por eso el Señor los fulminó. Porque despreciaron la vida eterna. Porque dice, yo soy el maná que cayó del cielo. Y este alimento da vida eterna. El maná que comieron sus padres los hizo perecer en el desierto. Entonces, mi querida familia, yo los invito a que de ahora en adelante comiencen a implementar en sus vidas esto. Órenle a Dios. Lean la escritura. Hagamos caso, así no nos guste. ¿Mm? La reprensión, la corrección nunca va a agradar a la carne, pero va a dar un buen fruto al final del día. Siempre. Dejemos de hacer cosas a la ligera. Aprendamos a esperar, literal. Aprendamos a esperar. ¿Mm? Y si el Señor te ha mostrado que diste un paso malo y tomaste una mala decisión, pues pídele perdón y dile que te ayude a salir de allí. Y estoy seguro, familia, y se los digo por experiencia que lo estoy viviendo, Él va a dar la respuesta.
Pero tenemos que morir a nosotros, estar dispuestos a obedecer, que eso es lo que la gente no quiere. La gente dice, yo creo en Dios, pero quiero hacer mi voluntad. Entonces, ¿te crees tu Dios? Sí, porque estás haciendo la voluntad de tu carne, ¿no? Te estás idolatrando a ti mismo. Y eso es un acto de idolatría, literal. Hacer la voluntad de tu carne. ¿Qué le pasó al joven rico? ¿Y por qué hablo de estos temas de finanzas? Porque es lo que más aflige hoy en día a la humanidad. ¿Y saben qué es lo que pasa? Y eso me lo decía ahorita mi esposa, que entre más la gente tenga, más preocupación hay. Entre más tengas, imagínate tener millones de dólares en la cuenta. Estás preocupado de que el día de mañana haya una bancarrota y se te pierdan tus millones. Pero si tienes lo justo, el banco quebró, perdí 2 millones, bueno, ¿cierto? Ya. Pues el Señor nos da lo que necesitamos, pero es la carne la que como nunca se sacia, como lo dijo Salomón, la carne nunca se sacia, pues siempre queremos más. Y hoy en día, como trabajan con el marketing, te muestran lo mejor visualmente y te meten eso por los ojos. Entonces te están diciendo que necesitas algo que no necesitas. Y el problema es que te endeudas con algo que no necesitas. ¿Mm? Y no le preguntas a Dios, Señor, ¿quieres tú que yo haga esto? ¿Quieres tú que yo haga esta inversión? ¿Quieres tú que yo compre esto? ¿Quieres tú que yo aplique a esto? ¿Quieres tú esto? Y espera que el Señor dará la respuesta. ¿Qué dice aquí? No se movían si la nube no se movía. Y se movían si la nube se movía. Ya está. Y esa nube es la palabra de Dios para nosotros, su luz, que es su palabra en nosotros. ¿Vale, familia? Entonces, esto es lo que quería tocar el día de hoy, de la importancia de la luz. Si dices andar de la luz, ser de la luz, pues compórtate como un hijo de la luz. ¿Acaso las tinieblas o la luz pueden vivir juntas? No, ya está. Entonces, si hemos fallado en algo, pidámosle perdón al Señor, de verdad. Pero como pueblo de Dios es necesario, si queremos crecer espiritualmente y si queremos ayudar a otros a crecer, pues empecemos por nosotros mismos. ¿Qué dice Samuel? Obediencia quiero y no sacrificios. ¿De qué te sirve llevarle al Señor un sacrificio si hacía lo que te da la gana? No sirve de nada, ¿cierto? Eso le pasa a los ricos. Ay, yo con esto ya cumplo. Y sigues haciendo tu voluntad. Sigues haciendo tus negocios turbios. Sigues haciendo tus cosas que no son correctas. Ujú. Entonces la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. De nada te sirve, como dice Pablo, de nada me sirve darle todo a los pobres, incluso dar mi cuerpo quemado por ellos, si no tengo Mashiach. Si no tengo al Señor, si no soy guiado si las obras que hago no son guiadas por Hashem. En vano morí. Si me di mi cuerpo a quemar por los demás, pero no lo hice guiado por el Señor, en vano lo hice. ¿Listo? En vano lo hice. Así que los invito y les hago un llamado a la calma. Que estemos en Shalom. Él siempre va a cuidar de su pueblo y siempre ha cuidado de su pueblo. Nunca nos va a dejar. Y si hay personas que pasan necesidades, pues hablen. No es un pecado pasar por necesidades. Y entre hermanos nos ayudamos. Hay otros que tienen una disposición económica mejor que otras. Podemos ayudar. Pero no callen. Porque para eso estamos entre hermanos, para ayudarnos. ¿Vale? Ya que el mundo afuera no ayuda a nadie. Entonces, el mundo te ayuda a hundirte, ¿cierto? No a crecer. Y si te ayuda, te lo hace bajo la condición. Hey, camine, vamos a rumbear, ahorita hablamos. Camine, vamos a hacer esto. Siempre te quieren arrastrar. Y del mundo no necesitamos nada, familia. Para nosotros no hay nada en el mundo. ¿Vale? Entonces, eso es todo, familia. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Yo sé que hay muchos más temas en esta parasha, pero como les he dicho, cada año, con la voluntad del Señor, nos permitirá ver cosas y entender cosas y así vamos a ir aplicando. Por ahora, encarguémonos de ir aplicando lo que el Señor nos muestra. Porque de nada nos sirve comer y querer comer, 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 comer y nos engordamos y no aplicamos, no hacemos ejercicio, es decir, no ejercitamos, no quemamos todo eso que comemos. Entonces, y si no practicamos, pues no vamos a aprender cómo se, o sea, si no hacemos las, si no bebemos, o sea,
¿De qué sirve comer, comer, comer y no tomar líquido? El cuerpo se va a pasmar. Recordemos que el comer es aprender y el beber es hacer en la escritura. Entonces hay que comer y hay que beber. ¿Listo? Si no, te vas a atascar y te ahogas. ¿Vale? Entonces, bueno, familia, así quedamos. Un abrazo a todos. Muchas gracias por su disposición. Bendito el Señor que nos ayude cada día a ser más obedientes, sujetos a Él y a su voluntad y no mover un pie si Él no lo dice y mover un pie si Él lo permite. ¿Listo, familia? Hasta incluso para predicar a otros. Porque a veces somos muy emocionales y queremos ir a predicar y se nos olvida que cuando predicamos a otro estamos enfrentándonos a las tinieblas que hay detrás de esas personas. Y por eso a veces vemos que se levantan esas personas por detrás, esas tinieblas. Y si no estamos en autoridad, nos dan vuelta seca. ¿Se acuerdan de los jóvenes que quisieron echar un demonio en el nombre del que creía Pablo, del Dios que creía Pablo? ¿Y qué les pasó? Le dieron vuelta seca. Si tú no estás en autoridad, si tú no has pisado la cabeza de esa concupiscencia que tanto te abruma, la autoridad que es Mashiach no va a establecerse en ti. Tenemos que hacer nuestra parte también, ¿vale? Morir día a día a ese pecado, cerrar toda puerta que sea motivo de caer. Ya está. Pero o sea, es mejor agradar al hombre, ve, a Dios que al hombre. Como dice Pablo, si yo busco agradar al hombre, ya no soy siervo del Señor. A ver, ¿acaso el hombre te va a dar lo que te da Dios? No. Lo que da el hombre es perecedero. Dinero, fama, lujo. Eso perece. Pero lo que da Dios, La vida se acaba y hay que otra vez. exactamente, la vida en cualquier momento se acaba y ahí se quedó tu vida entonces, agradando al hombre, ¿vale? Y no estamos para eso, familia. Ahora sí, entonces me despido. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom. Dios los bendiga. Cuídense y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.